Ya estamos listos para platicar con el licenciado Gilberto Marcos Handal, quien es presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, pero todo lo tenemos muy presente como pues todo un personaje, todo un símbolo de la comunicación y del periodismo mexicano, y sobre todo aquí en nuestra ciudad, en donde se discutían temas de interés general y que sobre todo nos permitía entender cómo iba nuestra evolución como ciudad, como estado, en muchos temas. Uno de estos temas con los que vamos a platicar hoy es el de las candidaturas independientes y de la participación ciudadana. Gilberto, me da muchísimo gusto que estés aquí, gracias. Igualmente, Susana, muchas gracias por invitar. Gracias a ti. A todos. Hoy hablamos contigo en tu calidad de presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, con todo este trabajo que haces, ya fuera quizá de los reflectores que siempre estaban contigo, pero ahora pues con un gran compromiso para el Estado, para la ciudad, para que seamos y podamos vivir mejor. Pero este tema de las candidaturas independientes y de la participación ciudadana me llama la atención y quisiera preguntarte lo siguiente. Vamos a empezar con las candidaturas independientes. ¿Qué son exactamente? ¿Qué posibilidades reales tienen de funcionar como quisiéramos? Y te quería preguntar si en tu opinión lo que hace atractivas a las candidaturas independientes es el hecho de estar desvinculadas de los partidos políticos. Efectivamente, ante el desencanto que tiene la ciudadanía en la partidocracia en nuestro país, pues definitivamente que ese es el atractivo que tendrían los ciudadanos y los propios interesados en participar como candidatos independientes. A mí me tocó algún tipo de intento cuando terminé los medios de comunicación, buscando, ya había fundado la Federación de Colonias Metropolitanas y traíamos una lucha contra la administración municipal en San Pedro por tanto desorden, que ahora lo vemos exacerbado el tema del desorden urbano. Y señalamos muchísimas cosas en aquel entonces sobre ese tema. Era tal la molestia que dijimos, oye, vamos a participar, quizás sea la única o la mejor manera, porque luego estando fuera de esa trinchera y luchando desde acá, se batalla mucho para conseguir las cosas. Vamos a entrarle mejor directamente, pero no teniendo partido político alguno, ofertamos nuestra idea de participar. Y entonces nos íbamos a convertir en candidatos ciudadanos de determinados partidos. Los partidos políticos te tendrían que prestar la divisa, porque no habría otra forma de llegar a ser alcalde de tu pueblo sino a través de un partido político, ni tampoco puede ser diputado o senador por la vía independiente. Ahora, te digo lo que pasó en aquel entonces, 2003, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí nos dimos cuenta que era muy difícil, aunque los partidos habían aceptado hacer un bloque, una especie de coalición para pues sacar adelante a un candidato independiente o un candidato ciudadano, porque eso es cuando estás con la divisa de otro partido político. Entonces lo intentamos, lo pudimos haber hecho, incluso pudimos haber ganado la elección. Acuérdate que en aquel entonces finalmente los que contendieron, entre otros, pero los más fuertes eran Alejandro Páez Aragón del PAN y Eloy Cantú Segovia del PRI. La diferencia fue de 460 votos. Ahí entró tarde a la contienda Eloy Cantú Segovia y además fue una contienda muy cuestionada en términos de resultados electorales, por los señalamientos que hubo de que hubo fraudes y cosas de eso. ¿Qué variables de este concepto podríamos ver? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen yo soy un ciudadano, pero no soy un militante, sin embargo voy a utilizar este partido únicamente como una plataforma política, que eso hubiera sido lo ideal para que no se instalara una partidocracia, sino que el partido sirviera nada más como eso. Pero no es así. No es así. No es así, porque además los partidos ponen condiciones. A eso iba cuando te contaba esta anécdota de lo que a mí me ocurrió. O sea, los partidos ponían sus condiciones, ponían a la gente, querían imponer a la gente de tu planilla, de tu vaso. Por ejemplo, en el caso de San Pedro, con 8 candidatos a regidor y 2 síndicos. Entonces
¿de qué te sirve que te impongan a los que finalmente son los que mandan en la administración municipal? Es el cabildo, no es nada más el alcalde el que toma las decisiones, sino el cabildo en pleno. Entonces, y además, bueno, con la condición de que el secretario del ayuntamiento sea gente nuestra, y no se podía. Yo lo vi inviable. Entonces, la única manera era que fueras candidato independiente, o que un partido se prestara para no ponerte ese tipo de condiciones y de trabas. Lo hizo Tatiana Cloutier y me parece que hasta lo hizo muy bien, porque firmó. A mí no se me había ocurrido eso. Yo lo tendría que haber convencido a la ciudadanía de que no iba por los partidos que me apoyaban, sino como candidato independiente, pero con esas divisas. Entonces Tatiana lo hizo muy bien porque los hizo firmar con un notario, ante notario público, un documento donde ella pues era libre pues de tomar las decisiones que quisiera. De ahí te vas al otro problema que representa también una candidatura independiente o una candidatura ciudadana. Falta que el partido pueda operar bien la elección. Así es, la maquinaria. La maquinaria, los representantes. Actualmente en Nuevo León nada más el PRI y el PAN tienen representantes en todos los municipios y en todas las casillas. Que mueven toda una maquinaria de convocatoria política, que es lo que le da posibilidades, a veces hasta un candidato perfectamente desconocido, de tener la oportunidad de ganar una elecciones. Y esa era mi siguiente pregunta: ¿qué posibilidades reales le ves a una candidatura independiente de poder llegar a una posición de gobierno contra toda la maquinaria política de los partidos grandes, y sobre todo pues que de alguna manera pueda financiarse sin corromperse también? Bueno, hay varios factores para que las candidaturas independientes funcionen. Una es el tamaño del municipio. Si te vas a Villaldama, por ejemplo, pues podría funcionar. No sé si hay 4 o 5 casillas. Tener representantes no representa ningún problema. A lo mejor en San Pedro, donde también muchos más que en Villaldama, pero no requieres tantos como en una ciudad grande como Monterrey, no requieres tantos representantes. Tiene que haber otro factor, que la gente esté tan descontenta con los que los gobiernan y con los partidos políticos mismos para que pueda funcionar. Por ejemplo, en San Pedro, volviendo al mismo caso, pues hay un voto duro panista muy fuerte. Entonces, quizá esos, por más descontento que manifiesten, no se van a ir con independientes, sino con los de su mismo partido. Ahora, posiblemente, ¿verdad? Sí. Entonces, en un lugar grande se batallaría para lograr una candidatura independiente, para llevarla a buen término. Pero tiene que haber esos factores: descontento y buena representación de ciudadanos que se animen a entrarle a apoyar a un candidato independiente para que lo representen en las casillas. Claro. Si no, no funciona. Y sus posibilidades estarían fincadas en su reputación personal, en su calidad humana, en las cosas que la comunidad sepan de ellos y que las puedan incluso hasta comprobar por su trayectoria, ya sea empresarial, social, o de en lo que hubieran destacado a lo largo de su vida, y por lo que tengan un prestigio. La otra es los recursos también. ¿De qué manera se van a establecer los recursos para los candidatos independientes? ¿Y quién lo fiscaliza? Y lo fiscalizaría la Comisión Estatal Electoral. Pero ¿qué tantos recursos le van a dar? ¿Y qué va a firmar porque no es un partido político, es un independiente? Entonces tendría que firmar algún documento donde pueda responder por los recursos que se le entregan. Independientemente de que luego los topes de campaña aquí no se respetan ni por asomo. Y ese es un problema que nos acarrea una corrupción tremenda en la vida pública en general. Es correcto. Ahora, Gilberto, en tu visión... Pero que me preguntabas algo más en la anterior. ¿De qué posibilidades reales tendría contra la maquinaria? No. Era de las personas y su prestigio, ¿no? Ah, sí. No, ahí habría que tener cuidado. ¿Cuál sería su oferta política de alguien que no está respaldado por una ideología partidista? La oferta política de un candidato independiente, por naturaleza, aquí y en China, es la anticorrupción. Esa es la principal bandera. El estar
en contra de la forma en que se hace la política en determinado lugar. Y básicamente es anticorrupción, falta de eficiencia, falta de compromiso social de parte de los que están gobernando. Y la oferta del independiente es precisamente esta contraria, y sobre todo la falta de atención al ciudadano por estar atendiendo los intereses de su partido político, ¿no? Ahora, Gilberto, imagínate esto, imagínate ya el panorama dentro de una carrera electoral. ¿Hasta qué punto podríamos saber los ciudadanos de que los candidatos independientes no están nada más formando parte de una comparsa que a fin de cuentas lo único que va a hacer es fraccionar la intención del voto, distraer un poco al electorado al escuchar demasiadas opciones, y que al último pudiera incluso declinar a favor de alguien, vaya, que hubiera esa maniobra a fin de cuentas y no sirviera más que para hacer una gran simulación que se volviera a convertir en una decepción para todos? Podría ser. No creo que los partidos políticos en un principio le vayan a entrar a eso, pero sí integrantes de los partidos políticos que estén en desacuerdo con las decisiones internas que se toman en su partido. Tú sabes que los partidos políticos en México no son muy buenos, que digamos, para el tema de la democracia interna. Y hay dedazos hasta en el PAN. Hay formas de manejar el dedazo, ¿verdad? Con apariencia democrática, pero finalmente lo hacen, lo que tanto le criticábamos al PRI. Y entonces algunos que no son bien vistos por sus dirigentes, pero que sí tienen mucho arrastre o que se han movido electoralmente en sus distritos, esos podrían hacerse a un lado y lanzarse por la vía independiente. Y es donde la ciudadanía tiene que estar muy atenta. O sea, todos aquellos, y no solamente en el caso de que entraran las candidaturas independientes, sino en el sistema actual como lo tenemos hoy en día. La gente no analiza a sus candidatos. Entonces hay que analizarlos detenidamente, ver que sea gente que tenga un prestigio, pero además un trabajo social previamente exitoso, pues, y eficaz, que haya trabajado en favor de la comunidad y no nada más a nivel de sus partidos. Por eso estos políticos que andan por ahí, que de repente llegan a puestos muy importantes, que son alcaldes, diputados, dices, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Qué trabajo social, qué trabajo en favor de la comunidad hicieron antes? Nada, ¿no? Se han quemado las suelas, pero para andar buscando electores nada más, y convenciendo gente a través de los regalos o de las dádivas, pero no han hecho un trabajo eficiente en favor de la comunidad. Te voy a hacer una pregunta, desinteresado, pues. A lo mejor de que es más bien en el tema de teoría política. Hablábamos hace rato de la democracia. Sabemos que las campañas políticas cuestan mucho dinero. El dinero que se les asigna a los partidos, y luego los partidos asignan dinero para las campañas, y como bien decías tú, ni siquiera esos topes se respetan y se adquieren compromisos no siempre bien intencionados. En este caso de las candidaturas independientes, se estaría rompiendo el principio democrático por el hecho de que, siendo las campañas tan costosas, nada más fueran las candidaturas independientes asequibles para personas adineradas, para gente rica, y que de esto dejaría fuera de toda posibilidad a personas que no tengan recursos económicos o buenos patrocinios. No, pero nosotros siempre hemos alegado, a la hora de proponer el tema de las candidaturas independientes, lo propusimos desde el Foro Democrático en un código electoral fallido para Nuevo León, en el 2004-2005, que el dinero para las campañas políticas debe ser público, no privado. Y si es privado, serán mínimas, no sé, 20,000 pesos por persona y hasta llegar a un tope. O sea, pero una persona podría poner de su propia bolsa, por más rico que sea, para pagarse su campaña. Lo ideal es que sea el Estado el que lo pague, porque el que pone de su bolsa se ve tentado a recuperarlo. ¿Y dónde lo va a recuperar? Cuando llegue el puesto. Sí. ¿Verdad? Sí. En el caso, fíjate, en el caso que a mí me tocó vivir directamente del 2003, yo les decía, oye, yo lo que voy a poner de mi bolsa
son 2.700.000, 3 millones de pesos eran en aquella época, no más. Sí. Pero aún así ya estaba rebasando los topes de campaña, porque ellos hablaban de $1 millón. Y decía, oye, no, cuando mucho esto, porque esto es lo que yo en estos 3 años voy a recibir de sueldo. O sea, lo voy a recuperar vía el sueldo del alcalde. Eso es lo que podría poner, pero no más, porque si no entonces estaría tentado, o hay quien estaría seguro de que estando en el puesto lo recupera. Claro. Con una décima que le mueva a los usos de suelo, al desarrollo urbano, a favorecer a una constructora y a otra, con eso, a un proveedor o a otro, tendría para recuperar lo que le metió a la campaña y le sobraría para dejarse una buena cantidad en la bolsa. Ese es el problema. El problema es que parte de la corrupción ha sido originado por el sistema electoral. Y un candidato independiente debería de recibir recursos, si no en efectivo, en especie. O sea, que la misma Comisión Estatal Electoral contrate los spots de radio y televisión o los anuncios en prensa y demás para los candidatos, no solo independientes, sino de todos los partidos. Y les entrega a cada quien un paquete igualito, proporcional. Igual, claro. Y igual, que ellos no tengan la posibilidad de comprar otro por fuera, ni más tiempo, ni más nada, porque sean un partido más rico. No se vaya a aplicar la frase, esta la estaba buscando, que en alguna ocasión pues se hizo muy famosa, la de un político pobre es un pobre político, no tiene ninguna oportunidad. Pero, oye, en cuanto a la participación ciudadana, ¿qué posibilidades reales hay de que se aplique esto también, esta ley con el plebiscito, con la revocación de mandato? Digo, está habiendo mucha apertura en la política, pero hay temas en los que son celosamente cerrados, y uno de ellos es el de la revocación. Porque no les interesa a los políticos ser cuestionados. En el caso de la revocación de mandato, nosotros insistimos desde que preparamos en el Foro Libre y Democrático la primera iniciativa completa de ley de participación, y que presentamos en marzo de 2004, con 128 artículos completos. O sea, le hicimos la tarea completa a los legisladores. Quitamos el tema de revocación de mandato porque nos parecía que ese era un tema para la reforma, para el tema electoral, es decir, para la ley electoral, porque se trata de la democracia representativa. Yo te pongo y yo te quito, pero vaya en el tema de democracia representativa. En el caso de democracia participativa van las otras figuras que son, como tú mencionabas, plebiscito, referéndum y muchas otras más. Y los políticos no les gusta ser cuestionados, ni con la revocación, que sería un rechazo a su mandato a mitad de periodo, o en el caso del plebiscito y referéndum, imagínate estarles cuestionando decisiones que toman tanto para sus reglamentos, que es lo que se refiere al referéndum, las leyes mismas, y el plebiscito para las obras que piensan realizar o decisiones ejecutivas de otra índole, y no quieren ser cuestionados, y por eso hay tanta oposición a sacar adelante esta ley. Lo lamentable es que ya casi todos los estados de la República la tienen. O sea, más de 26 estados tienen la ley de participación ciudadana. La diferencia ha sido que allá en los otros estados ha sido iniciativa del Ejecutivo, porque en muchos de esos estados solamente el Ejecutivo puede proponer las leyes. En el caso de Nuevo León, los ciudadanos podemos proponer leyes, pero aquí les asusta que estemos tan unidas las organizaciones de la sociedad civil para proponer una cosa de estas. Y con tanta capacidad de convicción y de convocatoria, porque tienen un gran poder de convencimiento, porque están hablando en algo que es evidentemente del más puro sentido común. Gilberto, se nos acabó el tiempo, te extrañamos muchísimo como líder de opinión, como periodista, pero sabemos que en todo lo que tú pones tu empeño y tu dedicación, vamos a ver resultados favorables para la comunidad, porque eso ha sido tu vocación toda la vida. Así que no sabes cuánto te agradezco, y sobre todo lo que ha representado tu persona y tu profesión en mi carrera también. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, felicidades, Susi, orgulloso de ti. Mira, lo dice mi maestro. Nos vamos a una pausa, amigo, regresamos con más.